Hemos buscado una buena relación. Me parece que México debe buscar siempre una buena relación con el presidente de los Estados Unidos y su gobierno. Primero porque somos vecinos, segundo porque hay que privilegiar siempre las relaciones diplomáticas y promover una política de buena vecindad. Y tercero, porque hay 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y además, pues hay que tener respeto entre las personas. Podemos no estar de acuerdo en temas con el presidente Trump, pero no tenemos por qué hacer esto un asunto personal. Es una relación bilateral. Y en la relación personal el presidente Trump siempre ha sido respetuoso con mi persona y nosotros hemos sido respetuosos con él. Eso no quiere decir que no manifestemos o no hagamos acciones con las que no estamos de acuerdo. Para la protección de los mexicanos en Estados Unidos, el diálogo permanente, porque siempre buscamos el diálogo permanente para los asuntos del tratado comercial, los asuntos comerciales, los asuntos de seguridad, el tema de migración, que a ellos les preocupa, y a nosotros el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México, que es un planteamiento que siempre hacemos. Entonces, es muy bueno buscar la relación. Hace como 3 días leí, por cierto, un artículo de Federico Arriola que lo pone en blanco y negro. Hace como 3 días, 4 días, escribió Denise Dresser y después de ahí todos los demás, porque luego así pasan. Escribe a alguien que no está a favor de nosotros, un artículo, y luego nada sincronizado. Todos se copian el argumento. O escribe otro comentócrata algo y todos los demás escriben exactamente lo mismo, ¿no? Como si, bueno, creo que tienen chats ahí para ponerse de acuerdo de que van a escribir en contra nuestra. Pero decía que era el peor momento de la relación México-Estados Unidos, que nunca se había visto eso en la historia de México, jamás, casi ni en la intervención. Y un día después tengo la conversación con el presidente Trump invitándonos a ir. Y entonces, ¡ay, qué poca consecuencia tiene la presidenta! Primero se pelea y luego va. Bueno, entonces, o sea, lo que hagamos, si no hubiéramos ido, ¿qué hubieran dicho? ¿Cómo es posible que dejen vacío el lugar de México en una Copa Mundial? Es un asunto diplomático por encima del deporte. ¿Cómo van a dejar? ¿No? Eso hubieran dicho, o algo por el estilo. Si vamos, ¿pero por qué va? ¿Cómo es posible? ¿Qué falta de congruencia? ¿Cómo es posible que se sonría con el presidente Trump? No puede ser. ¿Cómo no fue a la inauguración, pero sí fue a la clausura? Bueno, tampoco fue a la inauguración de Estados Unidos del presidente Trump, tampoco fue a la inauguración de Canadá el primer ministro Carney, pero eso no lo dice. Y el cierre, pues era un asunto de estar los tres juntos, porque los tres organizamos, somos América del Norte. Pero cualquier cosa que hagamos, lo que sea que hagamos, nunca va a haber un reconocimiento. En general, ¿no? Hay quienes sí por ahí reconocen. Lo que buscan es atacar al gobierno de México, a la presidenta y lo que representamos. Entonces, la verdad es que la inconsecuencia pues está del lado de ellos, ¿no? Porque no hay… Lo único es crítica, que propongan una cosa, porque no hay propuestas de proyecto, lo único es atacar. Pero la verdad es que nos fue bien y creo que fue acertada. Primero, a una invitación personal, pues no puede uno… sí podría uno, dependiendo de la circunstancia, pero consideré que a una invitación personal, pues hay que asistir, independientemente de cosas en las que no estamos de acuerdo. Y al final, pues creo que la imagen de los tres presidentes, al final también estuvo el jefe del Estado español, el rey de España,
pues muestra también que el deporte también te lleva a relaciones de coordinación. Entonces creo que fue bueno que asistiera y también pues agradecer la invitación, ¿no? Porque podría no haberse presentado la invitación. Menciona usted, no hay propuestas ni proyecto de nación. Permítame cambiar de tema. La semana pasada existieron 2 propuestas, no de proyecto de nación, pero sí de las vocerías juveniles del Partido Acción Nacional. Las 2 relacionadas al sufragio y al voto. Ah, buenísimo, qué bueno que lo saca. Una sobre la abogada y profesora de la Universidad Panamericana, Natalia Torres, y otra sobre un joven panista del municipio de Metepec. En el caso de la señorita Torres menciona que no todos los mexicanos tienen el derecho a votar, sino que debería de haber un examen académico para evaluar sus conocimientos y que dependiendo del resultado se derive si puede emitir un sufragio o no. Y en el caso del segundo, pues es un hombre, Javier Albarrán, menciona que las mujeres no deberían de votar, sino que ese voto se le debería de ceder a las cabezas, es decir, a los padres de familia, a los hombres del hogar. Evidentemente a ninguno de los 2 se les ocurrió por sí mismo, sino que esto es una tendencia que está creciendo en los Estados Unidos, concretamente de sectores del Partido Republicano y sectores conservadores del extranjero, concretamente de Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, que era uno de estos ideólogos del conservadurismo extremo. Está interesante porque hace énfasis muchísimo en una carta viejísima de 1924, Robert Lansing, quien fue secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo que México era un país muy sencillo de controlar, solamente había que controlar al presidente de la República y para hacerlo había que incentivar a los jóvenes conservadores mexicanos a contagiarlos y a salpicarlos del estilo de vida estadounidense. Bueno, este estilo es el que están proponiendo, insisto, las 2 vocerías, 2 representantes de las vocerías juveniles del Partido Acción Nacional, que los mexicanos deban pasar un examen académico para votar y que las mujeres no deben votar. Me gustaría saber la opinión de la primera mujer presidenta. A ver si pones no sé si las tiene, lo que publicaron. A ver si lo buscas para que… Pues imagínense, casi que por familia haya un voto, ¿no? Eso dijo. Las mujeres, después de una larga lucha por el sufragio de las mujeres, pudimos votar hasta 1957, si mal no me equivoco. Se aprobó en el 54, pero se pudo votar, a ver, chécale, hasta el 57, a ver si… solo votaban los hombres, no votaban las mujeres. 53 se aprobó y se pudo votar 55, ni tú ni yo, 53 y 55. Y venía pues de una larga movilización de mujeres por derecho al voto, ya se había logrado en otros países y en México, ¿no? Entonces propone regresarnos al porfiriato. O sea, todavía por el general Cárdenas, por el presidente Cárdenas, no votaron las mujeres. Por Ávila Camacho, no votaron las mujeres. Hasta el 55 estaba de presidente Ruiz Cortines, ¿no? A ver, chécale. Ruiz Cortines. Pudimos votar las mujeres. ¿Qué hay detrás de una persona que piensa que las mujeres no podemos votar? Pero además la contradicción de hablar de libertad, porque ellos ahora, el panismo o el prianismo,
han decidido reivindicar los principios de la derecha, que por cierto en México no tienen sustento. Usan la palabra libertad. Bueno, ¿cuál libertad hay si las mujeres no pueden votar? ¿Cuál libertad hay para ejercer la democracia, o la parte fundamental de la democracia, que es elegir a los gobernantes, si se tiene que hacer un examen antes del voto? Pero en el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Eso es lo que les molesta. Ellos quieren que una élite gobierne México. Pero ya lo dijeron otros. El propio Salinas Pliego dijo que no deberían votar los que reciben programas de bienestar. Claro, no tardos los que lo defienden van por su tarjeta de adulto mayor. Pero sí escriben que en efecto no deberían votar. Entonces, es una visión en contra de las libertades, en contra de la democracia, muy autoritaria, pero sobre todo una visión que lo que muestra es un odio profundo al pueblo de México. Por eso no tienen posibilidad de crecer, porque con un pueblo además cada vez más consciente, pues ¿cómo van a aceptar estas propuestas? Pero lo más increíble es que ahora se atreven a decirlas. Yo creo que siempre lo han pensado, pero ahora se atreven a decirlo. A ver si lo tienes, si lo tienes o todavía no. ¿Sí lo tienes? A ver, él es. Ella es. Natalia Torres. Y es académica, ¿no? Es profesora en la Universidad Panamericana de Sí. Derecho Constitucional. A ver. O deja todo eso, yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que es el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de tocarlo todos los frentes. Te pueden decir, es que no toda la gente ha tenido acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes te den tu credencial de votar? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber. ¿Y a qué información me refiero? Hay 3 poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el Poder Judicial en general. Tienes 32 entidades federativas, esto hace un gobernador, estos son los regidores, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Si hoy a la fecha hay gente que puede votar por diputados y senadores, no tienen idea de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal. A veces como que podría no percibirse, ese tipo de cosas. Bueno, hay unos que tienen doctorado y tampoco saben. Adelante el otro. Pero ponle la parte que... Y yo lo pienso así: si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto, alguien que no piense solo en él, sino en todos, pensando en su esposa. O sea, el esposo pues tiene que decidir sobre la esposa. A ver, esposa, ¿qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Qué comes? Y ya de plano, ¿por quién votas? ¿Y en quién podría dar un mejor sistema de salud? Pensando en sus hijos, en su educación y su futuro. También pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa. Las cosas serían distintas. Muchos no van a estar de acuerdo, pero hoy el voto es algo tan individual, que no piensa en lo más importante, el núcleo familiar, que pareciera que no le damos tanta importancia y lo cambiamos por una despensa o por 500 pesos. Esa es la realidad de México. Increíble. Fíjense, el voto es el momento quizá más democrático, el día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que de la persona menos acaudalada. Un voto, cada uno.
Igual de cuando se vota por presidente, es lo mismo el voto de quien vive en Baja California del que vive en Yucatán. Es un voto. Es un voto igual del que tiene 18 años de edad, del que tiene 90 años. Todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer un derecho fundamental, que es quien nos gobierna. ¿Qué le dice a usted que ni las dirigencias nacionales del PAN ni el propio Jorge Romero se hayan deslindado de estas propuestas, reitero, de vocerías oficiales juveniles del PAN? Pues como decía Monsiváis, como decía, la hipocresía. La doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Exactamente, tal cual. Porque dicen una cosa pero piensan otra. Esa es la verdad. Y por eso hoy no tienen así de… ¿Quién va a estar de acuerdo en México más que ellos y sus amigos? Que el voto, que las mujeres no voten. ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién va a estar de acuerdo con que en la familia solo vote el padre de familia? Y además, ¿qué pasa con las familias diversas? O con una mamá que soltera, madre soltera. ¿Qué pasa con ella? Ella no va a poder votar, ¿no? Porque pues no tiene capacidad para definir. Absurdo, antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador. Y la verdad, pues, fuera de la realidad.